¿Qué tal, Sofi? Bueno, estaba mirando, voy a basarme eh, básicamente en el programa que tiene Vane, que está en el profesorado que yo te lo había dado, lo tenés impreso, me parece. Creo que te lo di. Si no, bueno, después te lo mando. Bueno, la introducción a la química. Básicamente los contenidos, como para ir guiándome de que no nos falte nada, ¿viste? Más o menos, básicamente empieza la unidad uno es química, definición, materia, energía. ¿No? Voy a empezar más o menos por acá. Bueno, entonces, básicamente vamos a empezar por acá. Bueno, esta primera parte lo voy a hacer rápido porque quiero mezclar un poquito entre lo de acá y lo del libro. Bueno, básicamente, bueno, empieza que es la química, ¿no? Básicamente es como una ciencia o un conjunto de saberes específicos que va a estudiar la materia en su tanto en su composición, sus propiedades, sus transformaciones y los cambios de energía asociados a esas transformaciones. ¿Te acordás? Bueno, entalpía, ¿no? Entropía, bueno, reacciones exotérmicas, endotérmicas, ¿no? Todas las características. Bueno, esto lo de acá, teoría atomista, esto después lo miramos y se relaciona con inorgánica, así que cuando vemos inorgánica lo miramos ahí, no quiero mezclar las dos. Para voy a ver si se está grabando porque como tres veces lo intenté y se me... Sí, está bien. Este es el tercer intento. Bueno, vuelvo. Dice, básicamente como dije acá, que bueno, ciencia era como el conjunto de saberes sobre un determinado aspecto del mundo, del universo, ¿no? Que obviamente, como todo saber, son obtenidos a través de qué? De observación, experimentación, se determinan los principios, los cuales van a regir ese saber o ciencia, y así se permite establecer después causas o formular nuevas teorías a partir de esos principios generales, que después con el tiempo se van a contrastar, ¿no? Viste como las teorías atómicas, ¿no? Uno observó, viste como los que formularon la teoría del átomo, siempre que fue observaron, habían experimentos, ellos observaban todo eso y en base a eso intentaban explicar, formulaban una teoría y bueno, después pasaba el tiempo y viste que había experimentos, como vamos a ver después más adelante, quizás cuando vemos introducción, que como que contrastaban o como que me refutaban algo. Entonces esa teoría se deja de lado y hay otra que la supera, ¿no? Y así, básicamente eso. Bueno, entonces, eh, primero empieza con la parte de materia, que es la materia, ¿no? Porque una de las cosas que lo que estudia la química es a la materia, en sí, todas sus características. Y como hay que sistematizarla, o sea, ordenarla, y describirla apropiadamente, podemos empezar básicamente con la definición primero. O sea, como dice, materia, ¿qué es? Lo que vos ya sabés, todo lo que ocupa ocupa un determinado volumen específico y tiene masa. Si tiene esas dos propiedades, se define como materia. Y bueno, acá habla que dice, aunque sea extraordinariamente pequeño el volumen que ocupa, ¿no? Por ejemplo, los átomos, partículas subatómicas, ¿no? Bueno, y casi todo lo que nos rodea está constituido por materia. Pues pone acá casi todo porque, bueno, está la antimateria y cosas nuevas, pero en general podemos decir que el 90% del universo conocido está ocupado por materia, así que tranqui. Y nada, bueno, como dije que vamos a hacer un estudio sistemático de la materia, lo primero que hay que hacer, empezamos con la parte más simple de todo, que es sistemas materiales, ¿no? ¿Qué son los sistemas materiales? Bueno, es una forma de sistematizar o ordenar este conocimiento sobre la materia, ¿no? Los sistemas materiales son porciones del universo, o sea, el universo es todo, que uno aísla real o imaginariamente para estudiarlo. Real porque, bueno, a veces puedo tomar una muestra de algo y tengo un sistema material compuesto por una muestra de tal cosa que, bueno, voy a mirar sus propiedades, ¿no? O estudiarla, o ver alguna reacción, a ver, investigarla, ¿no? Básicamente. O a veces imaginariamente porque, bueno, no sé, no podemos verla a simple vista, no un átomo, yo no puedo estudiarlo de manera directa, sino que bueno, nosotros nos valemos otra cosa. Por eso pone real o imaginariamente. Bueno, y entonces, como dije, estos sistemas materiales van a tener dos grandes divisiones. Después vamos a ver más que según características. Pero bueno, para empezar, los sistemas materiales se dividen en homogéneos o heterogéneos, según la presencia de ciertas características, ¿no? Bueno,
¿Cómo puedo definir si un sistema es homogéneo o es heterogéneo? Si yo lo voy a hacer según el número de fases que haya. Ahora vemos qué es fases. Si yo tengo una única fase, es un sistema homogéneo. Si tengo dos o más fases, es un sistema heterogéneo. ¿Y qué es una fase realmente? Es una zona, ¿no?, de este sistema que yo aíslo, que tiene iguales propiedades específicas, que se llaman propiedades intensivas, ahora vemos qué son, en todos sus puntos, ¿no? Y a veces, muchas de estas, a veces las fases, ¿viste? Algunos dicen, ay, sí, es una zona que delimita, es específica. Bueno, no se observa a simple vista. A veces las fases uno las aprecia realmente al microscopio óptico, ¿no? Uno a veces distingue, si quiere ver, ¿cuántas fases tiene esto? Viste que nosotros a veces usamos recursos, o bueno, también seguramente lo habrás visto en el secundario, que hacen dibujitos, dibujan una línea, ¿no? Tipo aceite y agua. Ahí se ve exactamente dos fases, ¿viste? Esa línea entre el aceite y el agua, ¿viste? Cuando uno los deja reposar, tipo es la fase, es como el límite, la zona de discontinuidad entre una fase y otra, se puede observar bien. Pero en general eso es como un caso único, porque por ejemplo vos mirás, no sé, como acá pone acá, el té, el café, vos decís, che, es una sola fase. Bueno, hasta la leche sola, ¿no? Uno ve, tipo, nada, no se ve que hubiera más cosas, ¿no? Pero si vos ves al microscopio óptico ves tipo partículas, ¿no? Partículas de té, ¿no? De café, o los granos, esos pequeños gránulos de grasa que tiene la leche, ¿no? Bueno, uy, acá está. Bueno, entonces como dije, esas propiedades, ¿no?, específicas, ¿no?, que van a definir a una fase, porque la verdad que fase era una zona donde esas propiedades específicas, que dije que se llaman propiedades intensivas, son iguales. Bueno, entonces, si hay propiedades intensivas, también hay propiedades extensivas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, extensivas viene de extensión, de cantidad, ¿no? Entonces, las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia o de material que se tenga en cuenta. Por ejemplo, la masa y el volumen, ¿no? La masa, no sé, eh, no sé, la masa va a determinar, es como una medida de la cantidad de cosas que hay, ¿no? Por ejemplo, a más masa tiene más cantidad de materia un objeto, ¿no? Por ejemplo, objetos que tengan mayor volumen, que ocupen mayor volumen es porque tienen más cantidad de materia, ¿no? Ocupan abarcan una mayor, perdón, extensión en el espacio, ¿no? Y como dije, si las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que se tenga en cuenta, las propiedades intensivas no van a depender de la cantidad de materia que uno considere o que vos veas. ¿No? No, no, no. Ahora estoy haciendo cosas, mamita. Entonces, estas van a ser, como dije, los que nos va a permitir diferenciar entre un sistema homogéneo y un heterogéneo. Y tenemos de dos esas propiedades. Hay propiedades físicas y propiedades químicas dentro de esas intensivas. Ejemplos de propiedades físicas, bueno, tienen que ver, como son propiedades físicas, que con los estados de agregación de la materia, que después más adelante lo vemos, que son el punto de fusión, el de ebullición, la densidad, el color, la conductividad eléctrica, ¿no? Por ejemplo, no sé, un pedacito, no sé, un alambrecito de, de cobre tiene una conductividad eléctrica de tanto, ¿no? Uno mide con un multímetro, ¿no? ¿Viste? ¿Te acuerdas las pincitas que usamos con Vane? Bueno, un multímetro mide la conductividad eléctrica. De un pedacito de alambre, o no sé, te traigo una barra gigante, un trozo enorme de cobre, y va a medir el mismo valor, no importa la cantidad de materia, si es pequeño, si es grande, ¿no? El agua tiene la misma densidad, no sé, en la bañera o en el océano Atlántico, ¿no? Siempre va a ser la misma. Bueno, si fuera la misma cantidad de agua, ¿no? Pero bueno. Bueno, vos me entendés. Si no voy a usar el agua del océano porque no es agua sola, tiene sal. Es una solución. Pero digo, el agua en una bañera o el agua en un vaso, si yo le mido la densidad, va a ser la misma. Si es la misma muestra, ¿no? No importa que tanta cantidad tenga. Bueno, dije, las propiedades intensivas pueden ser físicas, que son aquellas, como dice acá, que se pueden medir sin cambiar la identidad y la composición de las sustancias o sustancias que las constituyen.
¿Qué quiere decir sin cambiar la identidad de la composición? Que yo no tenga que descomponerla, agregarles cosas, ¿no? Cambiar. Por ejemplo, el punto de fusión, ¿cómo hago? Fundo un sólido y se vuelve, pasa al estado líquido, pero sigue siendo la misma sustancia, no es que se transforma, no sé, al hielo al fundirlo, un bloquecito de hielo, no va a transformarse en, no sé, agua oxigenada. ¿No? Bueno. Y las propiedades químicas, por el contrario, son las que obviamente van a describir las formas en las que una sustancia reacciona o interacciona con otras para formar sustancias. Por ejemplo, la combustión es una propiedad intensiva, o sea, no depende de la cantidad de materia que tenga, pero que cuando la combustión, te acordás que es un proceso químico, hay un cambio en la identidad o en la composición de la sustancia, ¿no? La combustión, ¿qué era? Pues entonces es una reacción con el oxígeno, ¿no? Del aire con calor, y las sustancias se descomponen en dióxido de carbono y agua, o monóxido si es incompleta, bueno, según la cantidad de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, viste con el carbón, la propiedad química, la capacidad de combustionar o la energía que está asociada a esa reacción de combustión, el delta H, va a ser la misma si yo tengo un trocito de carbón tipo el asado, o si tenemos esos cosos de carbón gigante, le tiro una bolsa y mido el cambio, ¿no? Va a ser el mismo la energía, el delta H por mol, por ejemplo. Bueno. Después, bueno, hay ejemplos de propiedades intensivas, ¿no? Como dije, la dureza, la resistencia, la fragilidad. Por eso es que, viste, con Germán lo veíamos, viste, con las rocas, bueno, eran propiedades para identificar cosas, porque bueno, no depende si yo tengo una piedrita o tengo un cascote enorme, ¿no? Bueno, no sé si se pide esa roca, pero bueno, voy a decirle piedra. La temperatura también es una propiedad intensiva. Y dentro de las propiedades intensivas también entran las propiedades organolépticas, ¿no? Ahí viene Franco lamiendo la piedra de Alita. Pero bueno, son las cosas que uno puede reconocer a través de los sentidos. La vista, el olfato, el sabor, el tacto. Esto en general en química mucho no se prueba, ¿no? Pues es algo que te quieran morir de algo. La densidad, como dije yo, ¿no? Punto de fusión, solubilidad. Acá hay un montón de ejemplos. Básicamente esto después cualquier cosa lo vemos en específico cuando vemos algo. Dice, da las representaciones submicroscópicas anteriores, cuáles describen sistemas homogéneos de una sola fase y que representan las esferas y el fondo celeste en cada lista. Acá te pone como un problema al final. Uy, perdón, me equivoqué yo. Pensé que era el final. Tipo, acá hay dos representaciones, te pone sal sin disolver y sal disuelta. Dice, ¿cuál de estas son representaciones? Representan a sistemas homogéneos que tienen una sola fase. Bueno, si yo mido, no sé, una propiedad intensiva, ¿no? Por ejemplo, el color, una sal, no sé, una sal que sea coloreada, no sé. Bueno, el sulfato cúprico, ponele. ¿Viste las piedritas azules en el agua? Va a hacer que el agua es transparente, ¿no? No tiene, es incolora. En cambio, el cristalito que está en el fondo sin disolver va a ser azul, ¿no? Entonces ya el color, que es una propiedad intensiva, varía en dos zonas, entonces puedo decir que tiene dos fases en esta red. Esto es lo que me quiere notar esta representación con los colores distintos. En cambio, en la fase, cuando disuelvo la sal, ves que los puntitos que representarían acá el cristal sólido están repartidos uniformemente en toda la superficie, ¿no? Están como mezcladitos con las representaciones del agua, ¿no? Entonces acá no puedo, por ejemplo, si tuviera el color, sería un color medio, si fuera la sal esta sulfato cúprico, sería la solución esta media celeste, azulada. Entonces no podría ver, por ejemplo, el color sería el mismo. O si voy al microscopio, bueno, no podría ver, vería una sola fase que sería la solución, ¿no? Dice que representa las esferas y el fondo celeste dentro de cada recipiente. Bueno, el fondo celeste, digamos, ¿qué es el fondo celeste? Bueno, sería más o menos el sistema material, lo que yo estoy aislando. Lo que me interesa está en este recuadrito que está coloreado de celeste, ¿no? Sería el sistema material, la porción de todo el universo que yo aíslo. Básicamente eso. Bueno, y las esferas representan a cada sustancia que va a componer este sistema material. Por ejemplo, agua y una sal, sulfato cúprico, ponele. Y acá está la solución. Tiene una sola fase. No, pues esto lo que quiere decir que está uniformemente y como que no veo dónde puedo señalar. Acá hay una partícula de sal, pero acá hay de agua, acá hay de agua y acá hay de sal, ¿no? Está como uniformemente repartida.
Entonces dice, ¿cuáles son las propiedades que permiten establecer el número de fases? Las propiedades intensivas. Acá vuelve a repetirse lo mismo. Y bueno, lo de las propiedades extensivas, que dice que a diferencia de las intensivas, no son características de ninguna sustancia. Por lo tanto, no me sirven para describir o deducir de qué está compuesto el sistema. Por ejemplo, con la masa de algo, vos agarras una sustancia, yo te doy una sustancia, no sé, en una placa de Petri, o donde sea, o adentro de un tubo de ensayo, y te digo, che, ¿qué es? Y digo, pesalo, no sé, bueno, determinale su masa, pues peso y masa no es lo mismo, pero bueno, determinale su masa. Vos vas a la balanza, pesás, tiene una masa de tantos gramos. ¿Sabés qué sustancia es? No, porque es como general, no es específica con la sustancia. Lo mismo que el volumen, ¿no? En cambio, las intensivas sí son específicas a una sustancia, ¿no? Por eso viste que estudiamos el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, la conductividad eléctrica, ¿no? Qué capacidad de conducir tenga es específico material, no va a ser lo mismo. O por ejemplo la solubilidad de, no sé, una sal, el cloruro de sodio en agua que el cloruro de plata en agua. El cloruro de plata es muy poco soluble, tiene una solubilidad muy baja, que es específica, y la del cloruro de sodio, la sal de mesa, es muy soluble y tiene un valor determinado que es enorme. ¿No? Es específico, entonces puedo decir, con la solubilidad puedo decir, esta sustancia que me diste es cloruro de sodio, o es cloruro de plata, o es sulfato cúprico, o es zaraza, ¿no? O con el punto de fusión o de ebullición, según lo que te den, ¿no? Entonces ya dijimos que las propiedades intensivas nos permiten aparte clasificar, decir qué tipo de sustancia es. Las extensivas no, porque no son características de ninguna sustancia. Bueno. Bueno, aparte como dice acá, en los sistemas materiales en general suele aclararse el tipo y número de fases, así como los componentes o sustancias que los conforman. Bueno, entonces, este, por eso siempre que en estos en los ejercicios siempre te ponen esto de los ejercicios de sistemas materiales determinen con caracterizar este sistema material. O sea que por ejemplo acá tengo un vasito de agua con cubitos de hielo, que me vendría re bien porque es un calor de miércoles. Este, es un sistema, si es homogéneo o heterogéneo lo voy a ver por el número de fases. ¿Cuántas fases tengo? Voy a tener dos. Una que es el líquido, el agua en estado líquido, y otra va a ser los cubitos de hielo que están arriba flotando, ¿no? Serían dos fases. ¿No? ¿Por qué son dos fases? Porque tienen al menos una propiedad intensiva distinta. Por ejemplo, la densidad. La densidad del agua es 1, la del hielo es 0,8 más o menos, un poquito más, un poquito menos. Ponele, es menor, por eso el hielo flota en el agua. Entonces ya con eso sé que es un sistema heterogéneo y se aclara. ¿Cuántas fases tiene? Esta tiene dos fases, y el número de sustancias o componentes que lo van a conformar va a ser uno solo. ¿Sí? Tiene un solo componente, una sustancia sola, porque es agua, ¿no? O por ejemplo, mi sistema formado por una sal azul disuelta en agua. Acá pone sal azul vanesa, pero bueno, ya sabemos cuál es la sal, es sulfato cúprico, ¿no? Bueno, acá tiene una sola fase, entonces es un sistema homogéneo, tiene una sola fase y tiene ¿cuántos componentes? Dos, que cuál va a ser el agua, que va a ser el solvente, y el soluto que está disuelto, que va a ser el sulfato cúprico, por ejemplo. Siempre se hace así, ¿viste? El sistema homogéneo formado por una sal, si no sabes, una sal de color tanto, o bueno, si sabes, sulfato cúprico disuelta en agua. Y tiene una sola fase. Así, tipo, si te mandas a escribir o a comentar, le comentas. Bueno, el sistema de la diapositiva anterior, bueno, homogéneo, tiene dos componentes, bueno, lo mismo que hice acá es. Y bueno, después hace como una. Este de acá vuelve a decir lo que te dije recién, lo que comentamos. Y acá te hace como un segundo desglose. Ya hablamos de sistemas materiales, sabemos que según las clases de fases lo dividíamos en homogéneo y heterogéneo. Y aparte, según la cantidad de componentes.
¿Qué eran componentes? Las sustancias. Y una cantidad de sustancias, esos sistemas homogéneos pueden ser soluciones o pueden ser sustancias. ¿Mm? Bueno, una solución que va a tener dos o más componentes, como esa solución que vimos de sulfato cúprico en agua. Y sustancias van a ser como uno tiene uno solo. Por ejemplo, el agua con los cubitos de hielo. Es agua. Es una sustancia, sigue siendo la única que está. Y acá, bueno, no seguro por ahí en el video ni lo vas a llegar a ver, pero bueno, acá dice que por ejemplo, ¿cómo puedo separar un sistema heterogéneo en sistemas homogéneos? ¿No? Dividirlos por métodos mecánicos. En cambio, a una solución puedo separarlo en las sustancias que las componen por métodos de fraccionamiento. De vuelta, un sistema heterogéneo se va a separar en sistemas homogéneos por métodos mecánicos, que después lo vemos, y una solución se transforma se separa en las sustancias que la componen por métodos de fraccionamiento. Bueno, hasta acá. Acá me parece que hay algo. Bueno, ves, por ejemplo, una sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida o constante, lo que le confiere propiedades distintivas. ¿No? Es eso, tiene una composición definida. Por eso es que, ¿cómo podemos saber la composición definida y constante? ¿No? Por ejemplo, como dice acá, con las fórmulas químicas, ¿no? ¿Para qué nos sirven el formuleo? ¿Viste? Yo escribo agua, bueno, escribe la fórmula del agua. H y tiene 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno, ¿no? Una relación 2:1, ¿no? Hidrógeno-oxígeno, o 1:2, oxígeno-hidrógeno, ¿no? La constitución, o sea, esa fórmula no va a cambiar. No existe agua, algo que llamemos agua y que sea que tenga una fórmula distinta, o una relación de composición distinta, cantidades distintas de hidrógeno y de oxígeno. El agua es H2O, ¿no? Bueno, y tiene propiedades distintivas, que el agua no va a tener las mismas propiedades que, no sé, el oxígeno, la molécula de oxígeno, o el amoníaco, ¿no? O la sacarosa, ¿no? El azúcar de mesa, ¿no? Y bueno, las sustancias van a diferir entre ellas por su composición y se pueden identificar según, como dije yo, el aspecto, el color, el sabor y otras propiedades ¿cómo son estas? Intensivas. Bueno. Y por el contrario, una mezcla, como dije antes, está formada por dos o más sustancias. Obviamente cada una conserva sus propiedades, ¿no? Y como dije, la diferencia, como te había dicho antes, entre sustancia y mezcla es que la mezcla no tiene una composición constante, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, acá habla una muestra de aire, ¿no? Como aire dice, bueno, uno dice el aire que es una mezcla de gases, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, en mayor medida, pero bueno, dióxido de carbono, óxidos del nitrógeno, algún óxido de azufre si es un lugar industrial, ¿no? Y que bueno, que la composición, una mezcla, el aire es una mezcla de un montón de sustancias, ¿no? Como lo que ya te mencioné. Y que varía de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, como dice, obviamente las mezclas constituyen sistemas materiales. Y bueno, cualquier sistema, sea homogéneo o heterogéneo, se puede, como dije, separar por medios físicos en los componentes puros sin cambiar la identidad de cada uno de esos componentes, ¿no? Por ejemplo, eh, separar, por ejemplo, la sal de una solución acuosa. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos calentar, ¿no? Para evaporar todo el líquido y que quede el sólido en el recipiente, ¿no? Apoyándolo, por ejemplo, en una propiedad intensiva que es el punto de ebullición, ¿no? Por ejemplo, que bueno, este sería la cristalización, ¿no? Hay una máquina, un aparato que se llama cristalizador, que bueno, es para eso. No importa, después de eso seguro se ve en algún trabajo práctico, lo vamos a ver. No sé si lo llegamos a usar nosotros, creo que no. Pero bueno, seguro lo vamos a usar en algún momento. ¿Qué más? Por ejemplo, recuperar también.
Bueno, el aparato de destilación. Acá habla de dos métodos. Por ejemplo, métodos de separación que hemos visto acá. Voy a volver de vuelta al dibujo para que sea lo más ameno posible. Acá. Voy a borrar esto. Por ejemplo, acá, por ejemplo, estoy separando una sal de su solución acuosa, ¿no? Por ejemplo, con métodos de fraccionamiento, ¿no? Que pueden ser, ya dijimos, la cristalización, que es esto de evaporar el líquido y dejar el soluto de un lado. Puede ser una destilación, ¿no? Esta es una solución de sal y agua, ¿no? Sal, cualquiera que se te ocurra. Podemos destilarlo, ¿no? Para también recuperar el líquido. Y bueno, que es importante es que haga lo que llamamos método de separación. Bueno, claro. Después, bueno, acá, hasta donde vimos hasta ahora, eran métodos de fraccionamiento. Por ejemplo, la cristalización o recristalización en algunos lados está puesto. La destilación simple, la destilación fraccionada. Todos esos son métodos de fraccionamiento. Para mamita ahora no puedo. Entonces, otro de los métodos que hay es para separar los sistemas heterogéneos en sistemas homogéneos, ¿no? Que por ejemplo tenemos, dice llenar, bueno, acá te manda como un video de YouTube, dice tipo de coloides, acá creo que te mandaba este link, dice, donde dice que se refiere a elemento, debería decir sustancia simple, claro, sí, sustancia simple pura. Sí, me voy a fijar, esta tenía de bueno, tenía el... No te fijes el cuadro porque es una porquería, es horrible. Está mal puesto. A ver si hay... Bueno, no importa, no te menciona nada ahora. Métodos de separación. Bueno, perdón. Este no era. Acá. Métodos mecánicos, esto de separación pueden ser. Por ejemplo, si yo quiero separar... ¿Viste como a veces hacen como en la minería para separar que pasan por decantadores? Que hay piedras, por ejemplo, o... Sí, decantadores o filtros, pasarlos por filtros. Por ejemplo, viste como que hacen al oro, viste cuando lo sacan de los ríos, agarras todo que tiene las partículas de oro que tienen un tamaño determinado y partículas de tierra que son más pequeñas o que se disuelven en agua. Entonces vas y pasan por un tamiz y quedan las partículas de oro ahí y el resto cae. Bueno, una mezcla heterogénea de tierra que tiene oro, tiene algunos otros minerales y otras cosas. Es un método mecánico, es pasarlo por un tamiz. Otra de las formas es decantación. ¿Viste eso que te dije? Lo de... Hay unos que se llaman... Mira que te muestro. Embudos de decantación. Seguro los has visto. Yo te digo no usarlos porque son de orgánica y no sé si... Mira, por ejemplo, y no sé si lo usaste. Pero bueno, por ejemplo este embudo de acá. Vamos a abrir una pestaña nueva para que quede en el medio. Control. Ahí está, este embudo de decantación es, suponete tengo dos sustancias, ¿no? Que yo ya sé que este es un sistema heterogéneo, ¿no? Y el color, que es propiedad intensiva, es distinta. Si les midiera la densidad sería distinta. Bueno, puedo medirle las propiedades intensivas que vos quieras, te van a dar que acá tiene un determinado valor y acá abajo tiene otra. Bueno, entonces podemos aprovechar, en este caso que podemos ver bien la línea que delimita una fase de otra, esta superficie de discontinuidad, porque acá hay una fase y para el otro lado hay otra. Bueno, que se llama embudo de decantación, aprovecha eso, que las densidades, esta es menos densa que esta, entonces yo puedo abrir el robinete e ir, obviamente ves que acá va goteando un hilo de sustancia, no de líquido, hasta llegar a un punto en el que, tuki, llego hasta acá y listo. Y después el otro lo saco por la parte de arriba. Nunca se sale por el mismo lado porque, bueno, se contamina, ¿no? Pero podría sacar esta sustancia acá por acá abajo y después lo que me quede de esta otra sustancia, bueno, sustancia o también como que puede ser una solución a su vez. Porque esto es un sistema... Uy, perdón. Hago un lío con todas las cosas. Esto es un sistema heterogéneo. ¿Cuántas fases tiene? Dos.
¿De qué está compuesto? Bueno, tendría que ver si esto es una sustancia y eso también, o si fuera una solución, ¿no? Porque la solución que tiene dos o más sustancias. Una sustancia es, este, tiene una composición definida, como hemos visto. Eso después lo determinamos. Pero acá, bueno, podría separarlo, uno por acá arriba y otro por acá abajo. Bueno, ¿qué estábamos viendo? Nada, bueno, la sustancia que tiene composición definida. Les pido las propiedades de la solución, el cuadro. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, que es lo de las propiedades de las soluciones. Bueno, y acá terminamos con esto. A ver, sería la clase 1, ahora nos quedaría la parte de soluciones. Sistemas materiales. Acá me acuerdo. Cambios de estado. Sí, bueno. Vamos a leer un cachito de esto de acá y después quiero pasar el libro. ¿Cuánto vamos de video? Para que no sea 30 minutos. Bueno, hacemos un par de minutos más. Hacemos 45 minutos y después cortamos. Así no es tan largo y no estás como viendo horas y horas. Y no se procesa tanto. Trabajos sobre sistemas materiales, ¿no? Tumo sigue acá de vuelta, ¿no? Como dice acá, ya estuvo hablando de materia, las características, qué es un sistema material, cómo se puede separar o fraccionarlos, ¿no? Y bueno, acá hablaba de un método de la destilación es de fraccionamiento, ¿no? Porque ¿para qué sirve la destilación? Para separar ¿qué? Los componentes de un sistema homogéneo. Porque el heterogéneo no. El heterogéneo yo uso sistemas, métodos de mecánicos o de separación. ¿Qué le pone mecánico? Bueno, yo digo, a esto yo los conocí en el secundario, métodos de separación, y estos son de fraccionamiento. Porque esto es como separar, ¿no? Separo cada fase. Y esto fracciono, a su vez, cada fase, que era un sistema homogéneo, veo si soluciono sustancia, cómo, a ver si lo puedo fraccionar. Por ejemplo, le hago una destilación y veo que a una temperatura destila una sustancia. Y después pasa a otra temperatura y destila otra cosa distinta. Entonces digo, ah, mira, tengo dos sustancias. O sea, tenía una solución. Acá habla un poco de la destilación, que bueno, ¿en qué se basa la destilación? En la diferencia de los puntos de ebullición de los componentes. Por ejemplo, dice que tiene agua y sulfato cúprico, ¿no? Mira, por ejemplo, el valor de sulfato cúprico, bueno, o sea, ponerle 1000 grados, ponerle el punto de fusión. Y el del agua es 100. Entonces tiene tanta diferencia que puedo primero hacer que ebullir al agua, no digas hervir porque nos va a matar, es ebullición. Ebullir al agua y separarlo del mineral, ¿no? El sólido disuelto, de la sal. Bueno, ¿qué significa que está acá como pone punto de ebullición normal? Cuando veas que dice punto de fusión normal. Normal es a la presión de una atmósfera, ¿no? Eso es normal. Otra cosa es estándar. Estándar es 25 grados. Una atmósfera, bueno. Estándar es con la temperatura. Acá no, acá es una atmósfera. Hierve esa temperatura. Ebulla, no hierve. Nada, ¿qué es lo importante de la cuestión? Que la presión influye en los cambios de estado. Bueno, acá empieza con lo de los cambios de estado. Estado, fase, sí, no, esto lo voy a leer del libro. No quiero mirar esto acá. Quiero un segundito, porque acá está organizado de una manera media rara. Acá se puede hacer información de... No sé si esto lo voy a mirar el libro. Bueno, volvemos acá. Ahora vamos al libro. Vamos viendo tiempo. Sí. Bueno, el estudio de la química. Bueno, acá empezaba básicamente lo que vimos más o menos. Esto después cuando tengas el libro es el libro que te voy a imprimir. Después yo te lo mando. Lo lees más tranquilo. Te digo exactamente qué quiero que leas. Porque ahora no te voy a decir porque el teléfono te va a querer sacar la cabeza. Te va a querer morir. Así que nada, cuando tengas te digo bien. Ahora vamos a ir pasando un poco todo esto. Clasificación de la materia. Esto es lo que estuvimos viendo. Sustancias puras. Bueno, un elemento, ¿no? Obviamente. Trata de tratar simular los elementos. No, esto ya lo vimos. Electrólisis, no. Mezclas.
Ah, bueno, ves acá te hace como una especie de diagrama de flujo tipo materia. ¿Es uniforme en todos sus puntos? O sea, ¿tiene las mismas propiedades intensivas? Sí, es homogénea. Si es no, es heterogénea. Tiene una composición variable de composición que era la cantidad de sustancias que la componen. Si no tiene una... si su composición es definida, acá no me gusta, lo planteé al revés. Si tiene una composición definida, es sustancia pura. Si no es definida, o sea que es variable, es una mezcla homogénea, una solución. Una mezcla. Mezcla o solución. Como vos quieras. Mezcla homogénea, es decir. Yo le digo, acá prefiero el término solución acá. Bueno, y las sustancias, ¿se pueden separar a su vez? En sustancias más simples. Sí y no. Si se puede, es un compuesto. Y si no se puede, es un elemento. ¿Qué quiere decir separarse de sustancias más simples? Bueno, porque las sustancias pueden estar compuestas por un único elemento o por varios, formando compuestos. ¿Cómo las separo? Por métodos químicos. Por ejemplo, el agua. Al agua, ¿cómo podría separarla en los elementos que la componen? Que son hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo? Con una electrólisis, ¿te acordás? Aplico corriente eléctrica, se separan, va un electrodo al oxígeno, al otro va al hidrógeno y obtengo dos gases, ¿no? Son métodos químicos porque hay que usar una reacción química. La electrólisis es favorecer una reacción de descomposición, una reacción química que normalmente no ocurriría en ese sentido, no es espontánea, con el aporte de corriente eléctrica. Por esto ese método de separación es químico y estos dos son físicos. ¿Por qué? Porque cuando yo separo una sustancia heterogénea en las sustancias homogéneas que las componen, sustancia no, en las porciones homogéneas, no estoy haciendo nada. Por ejemplo, aplico un tamiz o uso este embudo de decantación que te... no, este no es. Que te había mostrado antes acá, ¿no? Separo por acá una sustancia y por acá otra. No estoy haciéndole nada, no hice ninguna reacción química. Solo estoy usando la densidad, una propiedad física. Uy, uy, acá. Y después las homogéneas, ver si son sustancias puras o son soluciones. Por ejemplo, destilando. Al destilar yo que uso una propiedad que son también físicas, ¿no? Los cambios de estado, ¿no? El punto de fusión, el punto de ebullición, ¿no? En cambio acá es químico, acá estoy descomponiendo una sustancia, acá no, y acá tampoco. Nada, propiedades de la materia. Ay, para que esto no me gusta. Y voy a subirlo un poco más, porque si no tampoco no leo un soto yo. Bueno, propiedades de la materia, como dije, propiedades físicas, ¿no? Que son aquellas que no cambian la identidad o composición de la sustancia. El color, el olor, la densidad, el punto de fusión, la dureza y las propiedades químicas que como dije antes, que describen la forma en la que una sustancia reacciona o cambia o se transforma para formar otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, puede ser acá, bueno, pone la inflamabilidad, ¿no? La capacidad de arder en presencia de oxígeno. Qué tan inflamable es, ¿no? Si yo inflamo una sustancia, ¿no? La hago arder, se va a descomponer en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, los combustibles, ¿no? El alcohol, ¿no? Los diferentes tipos de alcoholes tienen grados de inflamabilidad distintos, ¿no? Se descomponen en una llama, a la llama, a distinta velocidad o liberan tanta energía, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, acá habla de vuelta a propiedades intensivas o extensivas, ya lo vimos. Bueno, tenemos acá cambios físicos y cambios químicos. Esto era un poquito para retomarlo del cuadro que vimos antes, que es un cambio físico. Es aquel cambio en el que la sustancia cambia su apariencia física, básicamente, no su composición. Por ejemplo, sigue siendo la misma sustancia antes y después del cambio. Hay un cambio, pero la sustancia sigue siendo igual. No cambia lo que es. Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua es una sustancia compuesta, ¿no? Está compuesta por hidrógeno y oxígeno y tiene una composición definida. ¿Cuál es? H2O, ¿no? El agua, no sé, la solidifico, ¿no? La vuelvo un sólido, estaba en estado líquido y quedó en estado sólido. Hubo un cambio en su apariencia, ¿no? Es un sólido, ¿no? Como todo sólido tiene características distintas a un líquido, pero sigue siendo agua, no se transformó en otra cosa. En cambio, por ejemplo, todo lo acá mencionado, todos los cambios de estado que
uno conoce son cambios físicos, ¿no? Y en cambio un cambio químico o reacción química, que es lo que nosotros vemos, o en lo que más nos enfocamos, es cuando una sustancia se transforma en otra distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando el hidrógeno arde en el aire, experimenta un cambio químico, ¿no? En el que se combina con el agua para con el hidrógeno para formar agua, ¿no? Por ejemplo, este de acá, que es el que se usa en los sopletes. ¿Viste? Estos sopletes de unas películas, ¿no? Que con, son tanques de oxígeno e hidrógeno, se los pasa, ¿no? Entonces en contacto con el aire arden, ¿no? Con una pequeña chispa, ¿no? Para iniciar la combustión. Eh, la combustión no, perdón. Para iniciar el proceso de la reacción química, ¿no? Que va a ser la combinación de oxígeno con hidrógeno para formar agua, que obviamente por la temperatura arde en una llama, ¿no? Es una reacción muy exotérmica, y ese calor que libera la reacción al formarse agua, que está en estado gaseoso, me permite, bueno, que suelden las cosas, ¿no? Esta soldadura que se llama autógena. Bueno, es la de las películas, la que uno ve tipo soldan los barcos, bueno. Los barcos en el puerto, no bajo el agua, esa es otra. Este, nada, bueno, acá te habla lo de la reacción química entre una monedita de cobre y el ácido nítrico, ¿no? Bueno, este, nada, bueno, este es que el cobre ahí se disuelve, ¿no? Se produce, ves, una disolución verdosa, y este gas es el dióxido de nitrógeno que se produce por la reacción. Nada. O sea, ves, ¿qué viene con esto? No importa, no te tenés que saber la reacción, lo que importa es que acá yo tenía cobre, acá tenía ácido nítrico. Pasó la reacción y ya no tengo más cobre, pues se empieza a disolver, y acá hay una solución de nitrato de cobre, y acá hay este dióxido de nitrógeno, o sea, cambió completamente la sustancia. La composición, acá tengo sustancias distintas que al principio. Separación de mezclas, como dije antes, este, como cada componente de una mezcla, que son sistemas este, homogéneos, digo heterogéneos, perdóname, mantiene sus propiedades, aprovechamos la diferencia entre eso. Por ejemplo, si tiene una mezcla que tiene limaduras de hierro y limaduras de oro, podría separarse como de manera individual mediante el color. Viste que el hierro es medio marrón, marrón oscuro, y el oro es, bueno, color del oro, amarillo. Este, un método menos tedioso, por ejemplo, como acá, usar un imán, ¿no? ¿Por qué? Porque el hierro tiene propiedades magnéticas, ¿no? El ferromagnetismo, ¿no? Es un material magnético, bueno, pues tiene ciertas propiedades, y en cambio el oro no. Entonces puedo separarlo aprovechando esas características distintivas, ¿m? de cada componente de esa mezcla, ¿no? Bueno, acá por ejemplo dice tener utilización de reacciones químicas, separación por filtración, ¿ves? Una mezcla de un sólido y un líquido, tipo una sal disuelta o una sal poco soluble. Puedo hacer pasar el líquido por un filtro y me queda el líquido a un lado y el sólido acá del otro, ¿no? No sé. Arcilla y agua, no sé. ¿Cómo se llama? El ladrillo, bueno, no sé, el ladrillo así en polvo metido en el agua, ¿no? Puedo separarlo con filtrado, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hay otra técnica, es la cromatografía, que bueno, se ve más en orgánica, así que seguramente cuando hagamos algún trabajo lo vamos a hacer, porque creo que los he visto hacer. Nada, tiene que esto que ver, viste que ves los colores acá que se separan, es porque cada sustancia, ves, acá tengo una violetita, una media roja, marrón, porque viste que es medio como que se mezclan los colores, y acá hay una bien celestita, bien celeste. Entonces por lo menos está esta y dos sustancias. Y acá esto no sé si es otra o no, habría que dejar ver qué onda. Pero bueno, ¿por qué se separaron? Porque las dos al absorberse este líquido y subir por capilaridad, cada uno viaja a velocidades distintas. Nada, no importa. Esa velocidad de viaje, podemos decirle, o de desplazamiento, a través del papelito eh, es característica de cada sustancia y me puede servir para separarlas, ¿no? Y algo que ves que vos parecía, mira, che, parece una sustancia, ¿no? En realidad era una solución, ¿viste?
O bueno, la destilación, que esto que son para... Esto, tanto la destilación como la cromatografía son métodos de fraccionamiento. Estoy separando los componentes de un sistema homogéneo. En cambio, la filtración, esta separación por magnetismo, visto por tamaño o por apariencia física, por color, son métodos eh, de separación. Acá esto lo estoy usando para mezclas, por ejemplo. Y esto de acá lo uso para soluciones. Bueno, métodos científicos, unidades de medición. Nada de esto. Zaraza, zaraza. Por si querés repasar algo, no creo, porque vos ya sabés. Certidumbres. Vamos a ir un poco más rápido. Análisis dimensional. Puntos claves. Tenía que estar acá. Átomos, moléculas y iones. No. Vamos a buscarlo en el índice porque me voy a volver loco. Para que voy a pausar y cuando vuelva ya te lo traigo si no me ves mirando. Bueno, ahí está, ahí volví. Estaba mirando de paso mientras hice el corte, que estaban, bueno, nos quedaban los cambios de estado, propiedades generales de los sólidos, líquidos y gases, ahora después lo vamos viendo, pero quería ver primero lo de las propiedades de las soluciones. Bueno, acá está lo de cambios de estado, lo de punto de fusión, viste, lo de la fusión, la ebullición, la sublimación. Eso no sé si te lo acordás o no, si no, bueno, después lo vemos. Pero bueno, lo quería escribir o dibujar un cuadrito y luego lo miramos bien. Entonces, eh, a ver, empecemos. Propiedades de las soluciones. 150. Nada, bueno, el proceso de disolución, que sería básicamente, es cuando una sustancia, ¿no?, se va a dispersar de forma uniforme a través de otra, ¿no? Ese sería el proceso más o menos en formas generales. ¿No? ¿Y de qué va a depender que esa sustancia se disperse o se distribuya uniformemente en otra? De dos cosas. Una, las interacciones intermoleculares, que van a estar involucradas en el proceso de la disolución. Y dos, que sea la tendencia de esas sustancias a dispersarse en volúmenes más grandes. ¿No? Bueno, vamos a empezar por el primer efecto, que son las fuerzas intermoleculares. El tipo de interacciones que se dan, ¿no? Bueno, como vimos antes, entre las partículas de soluto y solvente hay fuerzas intermoleculares distintas que, como vamos a ver, van a ser, por ejemplo, no sé, las de London, las de dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, ¿no? Ion dipolo, que en este caso que van a predominar en donde cuando yo esté disolviendo una sustancia iónica en agua, un líquido como el agua, ¿no? Por ejemplo, acá con esas fuerzas de dispersión fueron las de London, son las de los dipolos transitorios, ¿no? Por ejemplo, si yo disperso, ¿no?, hago una solución, ¿no?, disuelvo una sustancia no polar como 612, como este alcano, un hexano, no importa, es hexano, pero bueno, se llama hexano, en cloruro de tetracloruro de carbono. Ambas sustancias que son no polares, ¿no? Entonces, ahí van a predominar las fuerzas de London, básicamente. Bueno, básicamente acá como que te da como tres pasos, ¿no? Primero el cristal, ¿no? Por ejemplo, la disolución de un sólido iónico, lo que uno ve en introducción inorgánica, que empezamos lo más sencillo. Primero, que se rodea por moléculas de agua con la parte, lo que sería, viste que la molécula de agua es una molécula polar, y los puntitos rojos serían los átomos de oxígeno, que tenían la densidad de carga negativa, apuntando hacia los cationes, ¿no? Y los hidrógenos que quedan con densidad de carga negativa quedan orientados hacia los aniones, ¿no? Entonces cuando el sólido se disuelve, los iones individuales, ¿ves? Acá hay un ion, otro ion, por ejemplo un cation y un anión, perdón, un anión y un cation al revés. Los iones son eliminados de la superficie del sólido, ¿no? Van sacándole tuki, tuki, tuki de a uno y se vuelven hacia la solución.
vuelven especies, ¿ves? Hidratadas, separadas, ¿no? Entonces ya no están más unidos, sino que están rodeados por agua que las separa. Entonces así más o menos de forma general se da la solución sólido en agua. Acá más o menos explica lo mismo. Y que bueno, que cuando el solvente es agua se le llama hidratación. Nada más. Bueno. Cambios de energía y formación de las soluciones. O sea, como dice acá, bueno, hoy podemos analizar la función que desempeñan las interacciones entre el soluto y el soluto y el soluto, ¿no? Y entre el solvente y solvente, porque ¿qué hay? Primero, antes de disolverse, ¿qué tengo yo? Tengo el sólido en el fondo del líquido, ¿no? El cristalito, en el que está eh, cada partícula del sólido, del soluto, está interaccionando entre sí nada más. Y el solvente, las partículas de solvente, digo partículas porque puede ser el solvente que vos quieras. Las partículas van a estar interaccionando entre sí, ¿no? Va a haber interacciones solo soluto-soluto, solvente-solvente, y van a empezar con la disolución a haber interacciones entre soluto y solvente, ¿no? Para que pueda pasar esto que vimos acá arriba. Bueno, entonces, podemos tener energía molecular, tiene tres componentes. Bueno, o sea, hay como en todos los cambios energéticos, ¿no? Acá lo ejemplifica con la solución la disolución de cloruro de sodio en agua. ¿Por qué se disuelve el cloruro de sodio en agua? Porque las moléculas de agua ejercen una atracción suficientemente intensa para los que en el cristal, en el retículo, que hace que supera la interacción electrostática entre los iones en el cristal, ¿no? Entre el cloruro, los aniones cloruro y los cationes sodio. Y aparte, las moléculas de agua también tienen que separarse para formar espacios en el que va a ocupar ahora el solvente, lo que sería el soluto, ¿no? Ahora hidratado, ¿no? Entonces podemos considerar que todo ese proceso energético, ¿no? Todas esas atracciones, una que tiene que superar a la otra, todo tiene que ver con energías. Vamos a separar en tres pasos. Primero, tiene que haber una energía asociada a la separación, energía delta H, ¿no? Un delta H que va a estar asociado a la separación de moléculas de soluto. Estaba en el retículo cristalino, va a haber un delta H, es una energía necesaria para separar, para vencer esas interacciones. Después, otra más, va a haber otra energía para que el mismo solvente que estaba si bien está en un líquido, tiene que hacer un poco de espacio. ¿Por qué? Porque ahora van a estar metidas las moléculas de soluto, ¿no? Tiene como que separarse un poco entre sí. Y aparte, hay otra energía más asociada a la formación de las interacciones entre soluto y solvente. Este que hizo espacio y este que se separó van a empezar a interaccionar y van a formar la solución. Todas estas tres energías están involucradas en el proceso de disolución. Entonces el delta H de disolución va a estar formado por estos tres delta H, ¿no? Sin importar el soluto particular considerado, como dice acá, la separación de las partículas de soluto, esta de acá, va a requerir ¿qué? Energía, ¿no? Porque están interaccionando, ¿no? Bueno, por eso siempre ese proceso es endotérmico, o sea, un delta H positivo. Necesito aportar energía para separarlas. La separación de las moléculas de solvente para dar cabido lugar al soluto también requiere energía, esta de acá. ¿No? ¿Para qué voy a separar la molécula del agua? Quieren estar juntas interaccionando. Al hacer espacio necesito aportar energía, por eso también es endotérmico, ¿no? Delta H positivo. Y el tercer componente, este de acá, que es el que va a hacer la energía asociada a la interacción entre entre las moléculas de solvente y las de soluto, ¿no? Como al interaccionar el resultado de esa interacción es más estable, se libera energía, ¿sí? Por eso es exotérmico, tiene un delta H negativo. Entonces, positivo y positivo, este tiene que ser negativo, ¿no? Bueno, entonces, tres términos negativos de la ecuación puede sumarse por... Y bueno, como dice acá, los tres términos de entalpía pueden sumarse para dar un resultado positivo o negativo. ¿Que eso va a decir algo sobre si es posible o no la disolución? No. La entalpía solo son los cambios de energía asociados.
Hay disoluciones endotérmicas y hay disoluciones exotérmicas, ¿no? ¿Cuándo es una disolución exotérmica? Ya mismo que este es positivo y este es negativo. Para que el delta H de disolución del proceso general sea negativo, sea exotérmico, este valor tiene que ser mucho más grande que estos dos. O sea, este proceso tiene que liberar más energía que la que necesito aportar para que pasen estos dos. Cuando pasa eso, una disolución es exotérmica. Uno tiene, si por ejemplo disuelven un tubo, sentís el calorcito en el tubo. Y por el contrario, si esta de acá no libera tanto calor como el que necesita esta, es una disolución endotérmica. Necesita absorber calor del medio. Una de estas cosas es el nitrato de amonio. ¿Sí? El nitrato de amonio se usa seguro en la farmacia, ¿viste? Esas que te dan a veces para guardar ¿cómo se llama? ¿Viste las vacunas? ¿Viste que a veces te dicen, che, me voy a poner un coso a la farmacia? O se compran ahí mismo, ¿viste? Que se aplican ahí mismo, ¿viste? Que te ponen le ponen como un papelito. A veces le ponen otra cosa. Pero bueno, esas son una disolución de nitrato de amonio. El nitrato de amonio es endotérmica. Absorbe calor del entorno y entonces lo que hace es que uno si tocas se siente frío. Y por el contrario, una disolución exotérmica es, por ejemplo, el sulfato de magnesio, que a veces se usa ¿viste? Para los dolores musculares, ¿viste? Que hay tipo que como un sobrecito se rompe y tipo te da calor por un tiempito, bueno, son esto, sulfato de magnesio. También hay algunas cosas que ven, tipo, ves que, sí, que da calor, ¿viste? No me acuerdo, hay algunos tipo como bolsitas o cosas que la rompes y te da calor por un ratito y después para volver tenés que calentarla, bueno, nada, son esas, aprovechan un poco eso. Bueno, esa acá, solución externa. Acá ya no hay, o es un montón que no veo, tipo como una compresa fría. O sea, por ejemplo, nitrato de amonio. Y bueno, los cambios de entalpía pueden ser el proceso general exotérmico o endotérmico según como los valores. Es más o menos, este cuadrito resume lo que te expliqué recién, aunque así no me gusta. ¿Qué quiere decir esto acá? Bueno, que delta H2 para separar, acá por ejemplo las moléculas de soluto separadas y las del disolvente, para separarlas necesito aportar energía, igual que para separar, acá para separar las moléculas de soluto necesito aportar energía, para separar las moléculas de solvente necesito energía, pero cuando estas moléculas separadas se unen entre sí para formar la solución, mira cuánto libera. Entonces si hago la suma algebraica entre esto y esto, me da acá un delta H apuntando hacia abajo sea negativa. Y acá al revés. ¿Ves por qué? Porque la energía liberada es más chiquita que la energía que tengo que aportar. Acá el proceso es endotérmico. Nada. Espontaneidad y entropía. Bueno. Lo dejamos acá. ¿Dónde vamos? Sí, vamos casi una hora. Para que no sea tan largo, lo voy a dejar acá. Porque antes me había pasado. Lo volví a grabar esta última parte. Había terminado todo el capítulo, era como hora y media, dos. Es muy largo. Lo grabo hasta acá, paramos y después, bueno, seguimos a partir de acá. Nos quedamos en formación de soluciones y toda la parte de entropía y espontaneidad. Para saber si una solución se puede realmente formar o no. ¿No? La entropía y la espontaneidad. Bueno, dejamos acá y después seguimos. Nos vemos, Sofi. Saludos.